Bueno, vamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Dale, gracias. Bueno, empezamos tema nuevo, tema muy interesante, muy poderoso, experimentos factoriales, a no confundirse con diseño de experimento, ¿sí? Los experimentos factoriales, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tratar de estudiar en simultáneo el efecto de dos o más factores, ¿sí? La combinación de esos factores y sus niveles, ¿sí? Van a ser los tratamientos en este caso, ¿sí? Hay que tener en cuenta entonces que un experimento factorial es un diseño de los tratamientos, ¿sí? No es un experimento, no es un diseño experimental como lo veníamos viendo en un DCA, en un DBCA, un DCL. Nosotros vamos a diseñar primero los tratamientos en donde vamos a lograr combinar factores que querramos probar de manera simultánea en un mismo experimento y lo vamos a asignar a un diferente tipo de diseño en donde querramos controlar más o menos las unidades experimentales, ya sea en un diseño completamente aleatorizado, cuando asumo que mis unidades experimentales son bastante homogéneas, o en diseño en bloques, o en un cuadrado latino. Los factoriales muchas veces, si tenemos un gran número de factores, podemos hacer un bifactorial, un trifactorial, un multifactorial. Hay que tener cuidado porque muchas veces al tener un número importante de niveles, ¿sí? Podemos generar en esa combinación de niveles y sus factores, o los niveles de los factores, muchos tratamientos. Entonces se pueden hacer o factoriales completos o factoriales, creo que se llaman fraccionados, una cosa así. Probar solo las combinaciones que a mí realmente me interesan. No sé si yo puse para grabar, sí. Después también tenemos los factoriales, algunos le dicen simétricos, cuando podemos asegurarnos que el número de niveles de los factores que yo estoy probando son los mismos. Entonces, yo tengo, creo que Fidelina le dijo P a la K, ¿sí? P sería el número de niveles de los factores y K número de factores, o N número de factores también se le puede decir. Por ejemplo, yo tengo dos factores que estoy probando que tienen tres tratamientos, tres niveles cada uno. Entonces hago 3 al cuadrado y eso me da una combinación de 9 tratamientos, ¿sí? Tengo dos factores con 3 niveles. Entonces, cada factor se combina con esos 3 niveles. Se hace una combinación completa de los niveles con los factores y me va a dar una combinación de 9 tratamientos. En el caso en donde se dice que un factorial no es simétrico, es cuando el número de niveles de los factores que están siendo combinados no son los mismos. Por ejemplo, hoy les dije 3 al cuadrado, 3 por el número de niveles y 2 por el número de factores. Entonces simplemente tengo que multiplicar el número de niveles de los factores involucrados. Por ejemplo, puedo tener un factor A, un factor B, y el factor A, por ejemplo, riego tiene 3 niveles y fertilizante tiene 4 niveles. Entonces combino, estoy probando el desarrollo de plantines en vivero, por ejemplo, combino 3 por 4, 12 tratamientos. Eso, acuérdense, esos 12 tratamientos encima los tengo que replicar en como mínimo 3 veces, 3 por 12, 36, eso ya me da un diseño bastante grande. Entonces tengo que tener mucho cuidado en cómo voy a combinar los niveles de esos factores. Entonces, ¿qué es un factor? ¿Sí? Factor es como la variable independiente que yo estoy probando. Puede ser una variable cuantitativa, ¿sí? Que pruebo la cantidad de fertilizante o la cantidad de algún fungicida, un insecticida, o una dosis de hormona, o diferentes tiempos, ¿sí? O temperaturas, concentraciones, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, fertilizante un factor, ¿sí? Es una variable independiente que nosotros solemos denominar con la letra mayúscula del factor. Póngale que es fertilizante.
fertilizante en la dosis 0, fertilizante en la dosis 120, fertilizante en la dosis 250. Entonces, 0, 120, 100, 250 serían los niveles. Esos serían factores que son de tipo cuantitativo. Después están los factores que son de tipo cualitativo, en donde yo, por ejemplo, estoy probando, yo qué sé, diferentes métodos de laboreo de suelo. Laboreo de suelo, bueno, rastra cruzada, paso el subsolador, no hago nada. Entonces tengo un factor con 4 niveles. Y el factor es un factor cualitativo. O puedo probar razas o procedencias, lo que se marca de un producto y diferentes niveles de ese factor. ¿Y qué es el nivel entonces? Es justamente la modalidad o el valor que va a tomar la categoría, la modalidad puede ser también, que constituye ese factor, ¿sí? Que serían 3 marcas. Entonces, por ejemplo, estoy evaluando la productividad en la cosecha mecanizada, estoy evaluando diferentes harvester o feller buncher que hacen la corta mecanizada de los árboles y pruebo. John Deere, lo que sé qué máquinas pueden estar ahí. Va a depender del cabezal o va a depender de la máquina. De base no tanto, sino más bien del cabezal. Entonces, eso sería el factor y sus niveles. Y bueno, y después está lo que yo quiero probar, que es el efecto del factor. ¿Sí? ¿Qué es el efecto? Es ese cambio cuando yo hago un factorial. ¿Me están escuchando? Porque por ahí no tengo sonido, no sé. Sí, sí, profe, se escucha. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, y que el efecto entonces del factor, ¿sí? Va a ser, con la variable respuesta, el efecto que va a tener el factor va a ser el cambio en la variable respuesta, que va a surgir del cambio de un nivel al otro nivel de ese factor. Entonces vamos a tenemos 2 factores en evaluación. Pónganle factor A, factor B, ¿sí? Pónganle fertilizante y riego. Entonces yo voy a tener un efecto principal del factor fertilizante, ¿sí? Un efecto principal del factor riego y un efecto combinado que sería la interacción de ambos factores, ¿sí? Entonces, esa es la potencia que tiene el diseño de experimentos, o sea, el diseño de los tratamientos, perdón, o experimento factorial, de este tipo de cómo yo diseño los tratamientos en este caso. Entonces, por ejemplo, vamos ahora a evaluar primero. Yo tengo un 2 al cuadrado, o sea, sería un factorial 2 al cuadrado, 2 niveles con 2 factores, voy a tener 4 tratamientos, ¿sí? 4 respuestas. No, 4 tratamientos, que después yo los replico la cantidad de veces que sea necesario. Puede ser que a eso se le llama tratamiento bifactorial. Bifactorial, es un bifactorial, claro. Tiene 2 factores y es un factorial simétrico porque los 2 factores tienen el mismo número de niveles. Entonces, bueno, yo voy a probar el efecto principal de cada uno de los factores que surgen de la combinación de los efectos simples. Entonces dejo fijo, bueno, esto lo vamos a tener que ver con un ejercicio, se va a ver más claro, pero en realidad ahora me olvido del otro factor, ¿sí? Cuando estoy evaluando el efecto principal, por ejemplo, del factor fertilizante, el factor A, me paso, tengo un nivel alto y un nivel bajo, y se replica tanto en el nivel bajo como en el nivel alto del otro factor. Pero yo me olvido de eso, lo dejo constante, entonces paso del nivel alto al nivel bajo. ¿Cuál es la diferencia? Para el nivel bajo del factor B. Y después hago también la diferencia entre el nivel alto del factor fertilizante al nivel bajo. ¿Cuál es la diferencia? Hago un promedio de esos dos, de cada uno sería el efecto simple, el efecto principal sería el promedio de esos dos efectos simples. Después quiero saber qué le pasa al riego.
sé que el riego lo tengo en 2 niveles, por ejemplo, tantos mililitros y tantos mililitros, pero se lo aplico al nivel alto y al nivel bajo del otro factor. Pero no me interesa eso, entonces me voy a evaluar ahora. ¿Qué pasa con la diferencia entre el nivel alto de riego menos el nivel bajo de riego? En el nivel bajo del otro factor, pero no me interesa. Tengo 2 medias ahí, ¿sí? Que le voy a hacer también el ANOVA y todo lo que van a ver ahora. Y después, ahí tengo el primer efecto simple. El nivel alto menos el nivel bajo, en el nivel bajo del otro factor. Después hago la diferencia entre el nivel alto menos el nivel bajo del factor riego en el nivel alto del otro factor. Hago esas dos diferencias, promedio los dos y tengo el efecto principal, ¿sí? Del factor B, que sería el factor riego. Cuando hago eso, voy a tener numéricamente es como el número, el incremento numéricamente es como que la magnitud del efecto que tiene cada uno de esos factores, ¿sí? Es como, se evalúa en términos numéricos eso, ¿sí? Es como la respuesta promedio en unidades, se le puede decir. Y después tenemos el efecto de la interacción, que ahí se hace la diferencia en realidad, que bueno, que les voy a mostrar. Ya no se está trabajando tanto con los efectos principales, sino que bueno, muchas veces la interacción que pasa, cuando yo me paso de un nivel alto a un nivel bajo, de un factor al otro, se va a generar, en vez de un efecto aditivo, un efecto multiplicativo, de reducción o de aumento. Entonces ahí es cuando se dice que, digamos, que existe una interacción. Es muy importante que repasemos eso en términos de teoría, ¿sí? Entonces va a haber una diferencia en la respuesta entre los niveles de un factor, que no es la misma con la respuesta que hay entre los niveles del otro factor. No se da un cambio aditivo, sino que se puede dar, digamos, un cambio en la orientación, en el sentido de la magnitud. Esto puede ser muy bueno porque muchas veces yo combino niveles de los factores y al combinar esos niveles yo encuentro que hay como una combinación plus, que se le dice que es la que genera un cambio que no es un cambio ni sustractivo ni aditivo, sino que es un cambio importante, es una interacción significativa. Bueno, vamos, después de la charla esta, vamos a un ejercicio que yo ya lo desarrollé porque es bastante borroso. En la guía de trabajos prácticos número 1, en la guía de trabajos prácticos número 5, ejercicio número 1, yo desarrollé ese ejercicio para que vean el tema de los efectos principales, simples y principales, y después el efecto de la interacción. Y después le vamos a hacer también una ANOVA si nos alcanza el tiempo. Y antes trabajábamos con una tabla de signos que también estaba muy lindo, pero bueno, básicamente cuando calculamos efecto fijo, el efecto principal y el efecto simple principal de los factores intervinientes, no podemos decir, o no podemos concluir en términos concretos si son significativos o no. Entonces es como que básicamente vemos la magnitud del efecto, pero no podemos decir si es significativo en términos estadísticos porque lo comparé con un valor de t de tabla, con un valor de probabilidad crítico. Entonces, es más bien interpretar qué está pasando con todo eso. Entonces, bueno, tenemos ese ejercicio. ¿Dónde lo puse acá? El ejercicio es este. Voy a ir primero a ver el vademecum, cómo lo tenemos. Por acá, a ver cómo se está viendo. Perfecto. Bueno. Bien, fíjense. Y no creo que tengan impreso ya la guía TP número 5.
pero acá podemos ver que tenemos en esta forma de, ahora es una forma como que de matriz, ¿sí? Ordenados los tratamientos, estos serían las repeticiones del tratamiento 1, ahora les muestro cómo surgen, ¿sí? Los tratamientos que surgen de las combinaciones, de los niveles, de los factores. Entonces acá tenemos un 2 al cuadrado, tenemos, bueno, acá ya dice todo. Dice, se realizó un ensayo factorial aplicado a un diseño completamente aleatorizado con 2 factores, ¿sí? Y 2 niveles cada uno, generando 4 combinaciones de distintos niveles de nitrógeno, entre 0 y 80, ¿sí? 0 nitrógeno y 80 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y fósforo, 2 niveles de fósforo. ¿Por qué le puse B? No, vamos a ponerle F. No de fósforo, sino que le solemos poner la letra de la inicial digamos, del nombre del factor, ¿no? Entonces, a ver qué más. Y bueno, y se evaluó el rendimiento de un cultivo medido en cantidad de biomasa. Entonces, bueno, nosotros tenemos, me voy al otro que acá más o menos ya lo desarrollé. Este es otro ejercicio, si quieren, que les paso, que está bastante desarrolladito, porque bueno, hay que entender primero cómo calcular todo eso. Entonces tenemos, vamos a mirar un poquito acá. Tenemos, vamos a hacer el raconto, ¿dónde estoy? Acá. El raconto de los, vamos a armar la combinación, ¿sí? Tenemos el factor 1, o A, vamos a ponerle factor A, que para nosotros es fósforo. Y fósforo está en 2 niveles, en 0 kilogramos por hectárea y 120 kilogramos por hectárea. Después aparece, por el medio, por arriba, por arribita, aparece el factor B, que es el factor, en este caso, nitrógeno, ¿sí? Que aparece en sus dos niveles. ¿Qué sería? Podríamos ponerle, bueno, le voy a dejar así. El factor fósforo sería, acá lo voy a poner en el medio, a ver si me subo uno más, me bajo otro más. Le pongo el factor nitrógeno, que tengo a nivel bajo de 0 kilogramos por hectárea y a nivel alto de 80 kilogramos por hectárea. Me controlan si pongo bien. Y después de nuevo tengo nitrógeno, que voy a combinar con los niveles altos de, con el nivel alto de fósforo. Este es el nivel. Fíjense ahora cómo van a surgir la combinación de los tratamientos. Yo tengo un animado ahí que no sé dónde dejé, una diapo. Entonces tengo el factor A es fósforo y tengo a sus 2 niveles, alto, bajo y alto. Y a este nivel bajo de fósforo lo voy a combinar con los 2 niveles de nitrógeno, que sería nivel bajo y nivel alto, ¿sí? Y el nivel alto de fósforo lo voy a combinar también con sus 2 niveles de nitrógeno, nivel bajo y nivel alto. Entonces, en definitiva, yo voy a tener una combinación de 2 niveles de los 2 factores, dándome a mí como número final de tratamiento, voy a poner acá tratamiento, una combinación que yo puedo escribir de esta manera. Fósforo 0, nitrógeno 0, ¿sí? Fósforo 0, nitrógeno 0. Fósforo 0,
nitrógeno 80 kilogramos. ¿Lo va entendiendo? Más o menos. Ahora me voy a fósforo nivel alto, fósforo 120 por nitrógeno 0. Y nuevamente, fósforo 120 y nitrógeno 80. ¿Se entiende? Entonces tenemos tratamiento. Este sería el T1, este es el T2, este es el T3 y este es el T4. ¿Se entiende cómo se arma la combinación de los niveles de los tratamientos con sus factores? ¿Cómo se combinan los niveles de los factores para darnos, en base a su combinación, la cantidad de tratamientos? ¿Sí? ¿Entendió? También puedo armar así. Profe, el último sería T4, ¿no? Ay, perdón, sí, gracias por estar atento. Fíjense, miren un poquito eso. Y acá yo podría poner flechitas, ¿sí? Fósforo 1, fósforo 2, nivel bajo, nivel alto. Pasa nitrógeno, nitrógeno nivel bajo, nivel alto. Y la combinación, me da este primer tratamiento. Después me voy por fósforo bajo con nitrógeno alto, me da el segundo tratamiento. Me voy por fósforo alto con nivel bajo de nitrógeno, me da el tercer tratamiento. Y nuevamente fósforo alto con nivel alto. Sería acá todo alto, alto. Hay diferentes formas de escribir, de simbolizar esas combinaciones de niveles bajos de ambos factores, nivel bajo y nivel alto del otro factor, nivel alto y nivel bajo del otro factor, y nivel alto, nivel alto. Profe, porque apareció nitrógeno con 4 niveles, digamos, o sea, 2 bajos y 2 altos, ¿el factor B estaba al cuadrado? Porque acá tenemos solo 2 niveles de nitrógeno, alto, bajo y alto, bajo y alto. Y fósforo bajo y alto. Es un 2 al cuadrado. ¿Sí? 2 al cuadrado serían 2 niveles. Este es, ¿cómo le ponían ustedes? P a la K. Así decía Fideline. Sí, P a la K. P a la K. P a la K. Sí, que en el video yo, una parte que digo mal, pero K siempre es el número de factores. P a la K. P, acuérdense, es el número, superíndice. P es el número, P, número de niveles, ¿sí? Número de niveles de los factores. Y K es el número de factores. En este caso, es un factorial simétrico, se le dice porque ambos factores tienen el mismo número de niveles. Si yo reemplazo dos, acá tengo dos factores, fósforo y nitrógeno, con 2 niveles, ¿sí? Fósforo bajo, fósforo alto, nitrógeno bajo y nitrógeno alto. Entonces voy a saber de antemano que 2 al cuadrado, 2 al cuadrado me va a dar una combinación de 4 tratamientos. Que luego son replicados, R va a ser en este ejercicio, son 3 veces. Entonces, voy a correr esto para allá, voy a ponerle T a tratamientos, y finalmente T por R en un DCA, ¿sí? Sin tener en cuenta ningún control local, voy a hacer 4 tratamientos replicados 3 veces. Entonces, voy a tener un total de 12 unidades experimentales, que van a ser aleatorizadas o distribuidas en el terreno, en donde sea que se haga la prueba, pues en el laboratorio, se le asignan de manera al azar y restricta a las unidades experimentales, ¿sí? Porque no hay ningún control local. ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Están despiertos?
¿Vieron todos los videos? Esa era mi pregunta de Sí. inicio que me olvidé de hacer. El video 1 estaba, era el orientativo, Ah, ok. era cortito. Bueno, prepárense porque No sé si lo vieron. se va a Era poner. cortito. Como quien, Emilio era el que pidió videos cortitos, ahí hay 5 videos cortitos. Tenés para Están vos. buenos. Amigo. Yo lo estuve mirando y están buenos, profe. No, y lo que sí les quería decir es que yo le agregué esta vez la presentación PowerPoint, que siempre me olvido de Ah, sí, subirla. eso. ¿Esa la Y- subiste? ¿La subiste Sí, sí, acá? la subí para que puedan seguir los videos, ¿sí? Porque Bueno, lo que está en el PowerPoint está bien. Por ahí cuando hablo se me escapan algunas cosas y sí, yo también quería justo ver que ya eso. no hay tiempo de corregir, claro, pero lo que está escrito está bien. Perfecto. A ver si me deja. Ahí tienen el arbolito. ¿Se vio? Bien. Ahora tenemos nuestros tratamientos. ¿Y cuáles son? Nos vamos a la tablita. Esta es una matriz. Se puede ordenar así o se puede ordenar de cualquier otra forma, pero así está bastante fácil de ordenar, ¿sí? Bastante facilito de ordenar. Yo de acá ya podría hacer una tabla de análisis de variancia porque tengo, fíjense, tratamiento 1, bajo, bajo. A ver cómo quedó acá el tratamiento. El tratamiento, me llevo esto para identificarlo. Ponerlo por acá. Así de desordenada como soy en el pizarrón, estoy en el Excel también, pero bueno, no. Así nomás es. Entonces, fíjense, Lo que pasa es que no sería, tenemos software para escribir bien claro, rápido. una pizarra Le digital. tenemos que pedir a la facultad que nos aporte todo eso. Sí, somos pobres. Perdón. Sí, somos pobres. Bueno, fíjense, nosotros podríamos armar una tabla de tratamientos. Ahí está Dante. Me voy a traer esto por acá. Lo voy a copiar y lo voy a poner por aquí. Tenemos acá. ¿Cuántas veces se repite cada tratamiento? 3 veces. 3 veces, 3 veces, muy bien. Entonces, yo ahora lo que podría hacer es, bueno, me fijo. Uy, voy a achicar un poquito, perdón. Acá tengo la repetición, las 3 repeticiones de los 2 niveles bajos. Nitrógeno bajo, fósforo bajo. En realidad es fósforo 0, F0, N0. Tengo las 3 repeticiones. ¿Sí? Ahora me voy al próximo tratamiento. Digo fósforo bajo, pero me voy hacia allá y le elevo el nivel de nitrógeno. Seguro que va a tener otra respuesta. Ahora me voy al nivel alto de fósforo, que es mi factor A, con el nivel bajo de nitrógeno. Y ahora la combinación ganadora, hay que ver si realmente es así, le doy fertilizante en dosis altas, o le doy fertilizante en definitiva, porque en los otros de los 2 fertilizantes. ¿Ok? Entonces acá tendría repetición 1. Acá hay que tratar de amigarse con las 2 formas de ordenar los tratamientos. Repetición. En forma matricial o en forma de tabla de resultados. Capaz 4 no, ya me fue. Bueno, y ahí está. Ahora vamos a ir a lo que es un poquito más difícil de comprender, que antes les poníamos bastante énfasis al tema de los efectos principales, de los factores, los efectos simples, el efecto de la interacción, pero después nos dábamos cuenta que hacíamos mucho desglose en eso. Es importante porque hay que saber qué le pasa a la variable respuesta cuando dejo constante el nivel de un factor y le paso de un nivel bajo a un nivel alto, ¿qué le pasa? O hago lo contrario, dejo constante,
cambio de un nivel bajo a un nivel alto de ese factor, pero dejo constante el otro nivel, ¿qué pasa? Hay un cambio en la variable respuesta. Eso es lo que se ve a través de enseñar este tema de los factores, de los efectos simples y efectos principales, ¿no? Entonces yo lo que hice es armar acá una cosita. No me la armé porque si no mucho dibujito, me va a tomar toda la mañana. Pero vamos a ver, nosotros en el Bademecum no pusimos más las fórmulas de efectos principales y simples, ¿no? Para factores de interacción. No están. Bueno, pero les voy a mostrar qué Pero- significa eso. ¿Qué significa? Claro, sí, podrían agregarlos ellos. Son Sí. bien simples ahí. En los apuntes están. Ajá, está en la presentación PowerPoint, está bien, así que pueden Ok, sacar de ahí ya las lo que pintaré. son las más sintéticas, digamos. Perfecto. Bueno, nosotros para trabajar con efectos ahora podemos o trabajar con totales o con promedios. Yo avancé con los promedios. Entonces, ¿qué hice? Armé una tablita, así se escriben las combinaciones de los niveles con los factores, así me quedarían los tratamientos, como los pegué acá, ¿sí? Y entonces ya desde esta matriz de resultados de cada una de las respuestas individuales de la variable respuesta, que en este caso era producción, biomasa, yo ya armé, fíjense, los promedios. Entonces tengo una matriz más chiquitita, y con los promedios, y con esos promedios voy ahora a evaluar el efecto principal, primero simple, promediar, tanto del fósforo como del nitrógeno. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, yo ahora quiero saber, yo ahora estoy pensando en tratamiento de fósforo. De esto me olvido de esto. A ver cómo le podría tapar. Hacer una... Bueno, lo dejo igual. Entonces me voy a ir ahora a trabajar sobre el efecto del fósforo, ¿sí? Entonces yo fósforo, ¿qué tengo? Tengo nivel bajo y tengo nivel alto. ¿Mm? Entonces voy a trabajar en este sentido. Si quiero evaluar ahora el nivel, de pasarme del nivel bajo, de un nivel alto a un nivel bajo, dejo constante el nivel alto del nitrógeno, porque a mí no me importa lo que pasa acá, sino que es como que tengo solo dos tratamientos. Tengo tratamiento replicado en 80 y tengo el tratamiento replicado o lo estoy haciendo al revés. ¿Está bien? Ahora ya se me surgió la duda. No, está bien, está bien. Paso de un nivel al otro, no, está bien. Ahí voy. Entonces, fíjense, dejo un constante y me paso. El efecto simple, tengo dos efectos simples. En el primero voy a dejar constante el factor del nivel alto del factor 2 o el factor B, y en el segundo efecto simple voy a dejar constante el factor bajo del nivel B. ¿Y qué hago? Hago una diferencia, me paso del nivel alto de fósforo, que es lo que estoy evaluando, al nivel bajo de fósforo, dejando constante 80. Entonces hago 149 menos 84, 149 menos 84 me va a dar 65. ¿Sí? Hago esta diferencia. Bien, ese sería el primer efecto simple, que me da esa diferencia de pasarme de un nivel alto a un nivel bajo, o sea, ponerle fósforo a no ponerle fósforo, de 120 kilogramos a no ponerle nada de fósforo, me da una magnitud, una diferencia en magnitud, en unidades, de 65. ¿Sí? Ahora yo vuelvo a repetir ese experimento, me vuelvo a pasar, hago el efecto simple, ahora dejando constante el nivel bajo de nitrógeno, me paso del nivel alto al nivel bajo de fósforo, ¿sí? Hago 124 menos 66,
Y esa diferencia de pasarme de un nivel, de ponerle fósforo a no ponerle fósforo, esa diferencia, ese efecto simple, ¿sí? en una repetición, ¿sí? es de 58. Entonces, estos dos son efectos simples que yo es como que repliqué 2 veces el tratamiento. Lo hice 2 veces, lo repliqué 2 veces. Entonces, voy y hago un promedio de esos 2 efectos simples, y ese promedio me da un efecto principal de fósforo de 61,5 unidades. ¿Sí? Ese es el efecto que tuvo el fósforo de pasarme de un nivel bajo a un nivel alto. Es el incremento que se me va a generar a mí cuando yo utilizo con fósforo. Ahora siempre cuando quiero evaluar el efecto de fósforo, miro en este sentido, ¿sí? Para arriba. Ahora, cuando voy a evaluar el efecto que tiene el nitrógeno, voy a hacer lo mismo, pero voy a dejar constante los niveles de fósforo, pero voy a mirar en este sentido, porque me paso del nivel alto al nivel bajo, del nivel alto al nivel bajo de nitrógeno, dejando constante estos factores. Fíjense que acá queda constante nitrógeno 80, nitrógeno 80. Y en el otro nitrógeno 0, nitrógeno 0. Ahora voy a hacer lo inverso. Voy a dejar constante fósforo 120, fósforo 120. Me paso del nivel alto de nitrógeno al nivel bajo de nitrógeno. Entonces hago 149 menos 124, y eso me tiene que dar a mí, a ver, una diferencia de 25. Miro en este sentido, en el sentido horizontal. ¿Ok? Dejé constante el nivel alto de fósforo. Y ahora voy a ir a hacer lo mismo, replico 2 veces el tratamiento, uno en un nivel alto de fósforo y otro en un nivel bajo de fósforo. Pero lo que en realidad estoy probando es el efecto que pudo haber tenido el nitrógeno en la producción de biomasa. Entonces, fíjense, acá dejo constante el factor, el nivel bajo de fósforo, que es F0, y me paso del nivel alto, lo traje allá arriba, del nivel alto de nitrógeno al nivel bajo de nitrógeno, hago F sub 0 N80 menos F sub 0, F0 sería menos N0, que sería este nivel, hago 84 menos 66, y el efecto simple de pasarme de un nivel alto a un nivel bajo de nitrógeno, al revés, de un nivel bajo a un nivel alto de nitrógeno, o sea, de fertilizar, en su segunda repetición, me da 18. Repetí 2 veces el tratamiento de poner nitrógeno, ¿sí? De hacerme ese pase de nitrógeno. Entonces, para evaluar el efecto principal entonces que tiene nitrógeno, y yo al haber replicado 2 veces ese tratamiento, hago un simple promedio, ¿sí? Hay una fórmula un poco más compleja en donde yo sumo los 2 primeros, menos, sumo los 2 restos, sumo y resto. Pero bueno, ahí está la fórmula, después tienen que mirar en el apunte. Bueno, me da lo mismo, y después finalmente hago, bueno, el efecto fíjense, ya pueden ver en términos de magnitud que el efecto que tiene el fósforo es más limitante que el efecto que tiene, acá que puse fósforo, acá va el nitrógeno, que tiene el nitrógeno. El fósforo le afecta mucho más a este tipo de producción. Entonces, en términos de magnitud, yo veo una diferencia. Acá yo ya le hice el grafiquito, que así es como más o menos se va terminando el efecto del fósforo y el efecto del nitrógeno. Y ahora me falta ver si existe una interacción, si pasarme de un nivel alto, de un nivel bajo a un nivel alto, de factor, dejando constantes los otros, me genera un impacto. Entonces, es que hago el cálculo de la interacción. En vez de hacer un promedio, sumar los dos efectos simples, ¿sí? Vieron que yo acá, para hacer el promedio, yo sumo estos 2. En este caso, yo lo que hago es hacer una resta,
Entonces hago lo siguiente, el siguiente cálculo. Voy a sacar los colorcitos, y los dos efectos me tienen que dar lo mismo. Ahora vamos a ir por el primero. Voy a ver la interacción fósforo-nitrógeno, hago este cálculo, hago el nivel alto de nitrógeno, ¿sí? Hago el nivel alto de nitrógeno menos el nivel bajo de nitrógeno, menos el nivel bajo de nitrógeno, ahora haciendo haciendo variar el nivel de fósforo, menos el nivel bajo de nitrógeno. Y eso divido por 2. Y ese impacto, bueno, me da igual ahora al hacer el cálculo para la interacción nitrógeno-fósforo, hago la diferencia miro en este sentido, ¿sí? Porque ahora quiero evaluar el efecto nitrógeno-fósforo. Ahora dejo constante esto, constante el nivel de fósforo, y hago pasarme del nivel alto de nitrógeno menos el nivel bajo de nitrógeno, dejando constante el nivel alto de fósforo, me da, le hago la resta, y después le vuelvo a restar, ¿sí? Esto menos esto. Esa diferencia dividido 2, si me dan iguales para los dos casos, es porque no existe interacción, ¿sí? Y a su vez tiene un impacto en términos de magnitud bastante bajo. Entonces yo culmino todo este trabajito haciendo un gráfico de barras para ver la magnitud que tiene tanto el efecto principal del factor fósforo, como el efecto principal del factor nitrógeno, como el efecto de la interacción. Es un poquito engorroso, no sé si vos lo explicaste de alguna otra manera. Acá se hace un pequeño resumen, y de acá de este resumen nace este grafiquito. No sé si hay que... Sí, yo me olvidé de incorporar esa tabla, sí, pero está bueno. Está bueno, sí. Yo igual después expliqué sobre los gráficos, sobre el gráfico de interacción. Bueno. Cómo se puede interpretar los resultados del ejemplo. Perfecto, bueno. En bueno, acá, después cuando hagamos gráfico de interacción, hay un gráfico específico para la interacción, vamos a ver que las líneas que se van a generar no se van a cruzar, ni interceptar, ni se va a generar un efecto embudo, ni nada por el estilo. Pero nosotros, en definitiva, al no hacer una NOVA y no comparar con algún nivel de probabilidad, o un T crítico, un F crítico, no sabemos si esta interacción realmente es significativa. Vemos que en magnitud es baja respecto al efecto que pudo haber tenido fósforo y nitrógeno. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con una NOVA, con estos datos. No sé dónde estaban estos cositos. Estaban por acá. Esta, si quieren, yo les puedo pasar para que les quede para repasar. Entonces, para hacer el ANOVA, acá ya dice, a ver, vamos directamente a trabajar con lo que ya veníamos haciendo siempre, con los totales y sus repeticiones. Nosotros ahora, fíjense, tenemos 2 tratamientos de fósforo, fósforo alto, fósforo bajo, que lo voy a marcar, esto es amarillo, y esto es amarillo. No, esto es celeste. Entonces, yo voy a calcular, fíjense, ahora, el tratamiento bajo, ahora solo pienso en fósforo, y veo que fósforo tiene 2 niveles. Es como que tengo 2 tratamientos de fósforo, sin fósforo con fósforo, y se repite el experimento 6 veces. Entonces yo acá le hago un total, hago la sumatoria del total, ¿sí? Y ahora me voy al nivel alto de fósforo, que sería el segundo tratamiento de fósforo. Y le hago un total. También con 6 repeticiones. ¿Sí? Para el nivel alto de fósforo, porque de hecho es así. No estoy mirando qué le está pasando al nitrógeno, ni me interesa. Yo solo miro en este sentido. Miro qué le pasa al fósforo. Fósforo a nivel alto, sumo todo.
Ahora voy a hacer la suma de cuadrados, de los totales, divido por la cantidad de niveles y repeticiones del otro factor, que vamos a ir a ver el vademecum. Y después, bueno, ahí sumé, tengo mi sumatorio, pum, pum, y ahora voy a mirar qué le pasa a nitrógeno. Nitrógeno en rojo, nivel bajo, ¿sí? Solo no me interesa qué le pasó acá, si bajé o subí el nivel de fósforo, no me interesa. Acá tengo 6 veces repetido el tratamiento sin nitrógeno, me da 570. Y ahora me voy acá al segundo tratamiento de nitrógeno, no le doy artículo, estoy evaluando el efecto que tiene nitrógeno, no me importa qué le pasó al fósforo, ¿sí? Y miro qué le da al nivel alto de nitrógeno. Sumo todo eso y tengo acá, ahora voy a ir a hacer enseguida mi tabla de ANOVA para los efectos de los dos factores. Pero en definitiva, acá tengo 4 tratamientos, ¿sí? Que surgieron de las combinaciones de los niveles, que lo vi acá, que surgieron de la combinación de los niveles de los dos factores, que para la ANOVA también lo tengo que evaluar. Entonces, ¿cómo hago? Acá tengo tratamiento 1, ¿sí? Le voy a hacer el total al tratamiento 1. Después acá tengo tratamiento 2, que es el nivel bajo de fósforo y nivel alto de nitrógeno, que es el tratamiento 2. Después tengo el tratamiento 3, que es el nivel alto de fósforo con el nivel bajo de nitrógeno, que es el tratamiento este. Sumo esos 3. Y después, en definitiva, tengo la combinación de los dos niveles altos de ambos fertilizantes, en donde tengo estas 3 repeticiones. Sumo los totales. Ahí más o menos ya tengo todo listo para alargarme a hacer una tabla de análisis de variancia. Esto es lo que va. Entonces, primero les voy a traer. ¿Dónde está? Después no le mostramos nada en InfoStat todavía, ¿eh? ¿Dónde pegué? Perdí. No, creo que puse por acá. Tampoco. Hipótesis, efectos principales. Recién estaba con eso. Se ve que eliminé. A ver. Por acá no está. A ver, ¿dónde dejé? Bueno, se me perdió por ahí. Bueno, vamos a buscar entonces en la vademecum. Lo puse creo que en la otra como que lo mostré. En el vademecum. A ver, no lo tengo por acá. Se me perdió. Bueno, aguanten un toquecito que voy a abrir. Voy a abrir el vademecum y lo voy a traer por acá. Igual ya nos quedan 2 minutitos. 2 minutitos. Mientras se cierra esto, se abre. Ahí está. Bien. Dejo de compartir. Y me voy al vademecum. Está acá. Un segundo que se está cargando.
Un aviso parroquial el lunes, vamos a seguir con esto y vamos a ver el ejercicio 4, sí o sí, que es un ejercicio largo en un DCA, un experimento factorial, que ya se había visto en la guía TP número 3, pero se había trabajado con los tratamientos. Acá se van a desglosar los tratamientos en sus factores y ver su interacción. Pero empezamos la clase a las 8. ¿Sí? Nunca quiere aprender. Ahí está. Bueno, nos vamos hasta la última tabla, que sería esta. Esta, fíjense, es una tabla básica. Tenemos un DCA porque hay solo. Esto es lo que nosotros, de los tratamientos, ¿sí? La fuente de variación generada por los tratamientos, vamos a desglosar ahora en sus 3 componentes. ¿Por qué? Porque el tratamiento está compuesto por la combinación, ¿sí? Del factor A y su efecto, más el efecto que pueda tener el factor B, y el efecto que puede llegar a tener la interacción que la saco por diferencia. Entonces, el tratamiento es el que ahora se desglosa en sus componentes, y yo tengo 3 factores acá, tengo 3 factores más varias interacciones dobles y una interacción triple, y después, si yo tendría un diseño en bloque acá, yo tendría un factor de control, una fuente de variación más controlada que sería el efecto bloque. Si yo a su vez hice mi diseño de los tratamientos en forma factorial, pero mi diseño de experimento es un cuadrado latino, voy a tener bloque fila, bloque columna, tratamiento y todos los factores y su interacción desglosados. ¿Sí? Esto, nosotros vamos a hacer uno sencillito a mano. Podemos hacer uno también en bloque, pero lo solemos hacer con la computadora ya porque ya es mucho cálculo. Entonces esto me lo llevo, ahí está recortando. Y para la próxima clase el lunes, si pueden hacer un repaso de los videos que le dejó Fidelina y del apunte. ¿Sí? Por favor. Bueno. Entonces, esto me lo llevo, cierro, y proyecto desde el Excel otra vez. Bueno, estamos en el ejercicio 1, y ahora vamos a ver cómo circulamos. Esto lo borro todo. Bien, bueno, ¿qué tenemos acá? Primero vamos a trabajar con la fuente de variación entre tratamientos, ¿sí? Y ahí simplemente ya habíamos calculado los 4 totales. Total 1, total del tratamiento 1, total del tratamiento 2, total del tratamiento 3 y total del tratamiento 4. Lo que yo hice acá es simplemente elevar al cuadrado porque por fórmula ustedes acuérdense que hay que sumar los totales de los 4 tratamientos, ¿sí? Que surgen con 3 repeticiones, esos totales elevado al cuadrado dividido por 3, y le resto C. Entonces vamos a hacer C, vamos a calcular C, un ratito más y ya cortamos. ¿Cómo se calculaba C? Haciendo la suma de todos los valores, esto lo elevamos al cuadrado, y todavía dividimos por el número de tamaño del experimento, que sería 3 por, ¿cuánto habíamos dicho? 12, ¿no? Están todos muertos ahí, ya murieron. Bueno, el valor de C, si no hice mal el cálculo, díganme ustedes. Calculé bien, calculé mal. Ahí ya lo tenía calculado. Da eso. Bueno, creo que hasta acá podemos parar, Fidelina. O calculo, sí. O calculo sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí.
Bueno. Después empezamos desde cero, capaz que ya puedan ver más los videos y tener una mejor descripción, una mayor descripción, mejor dicho. Ajá. Bueno, ¿qué dicen ustedes, chicos? Sí, profe, yo creo que tengo que empezar de cero el ejercicio, así me perdí un poco. Sí, yo porque también. no. Como ya estaba armado, digo, por eso me parece que... No, lo que pasa es que yo ese armé porque efectos principales nosotros no le damos mucho tiempo. Pero ustedes tienen que saber que hay un efecto principal del factor 1, un efecto principal del factor 2 y un efecto de la interacción. Y los efectos principales surgen del promedio entre los efectos simples, de pasarse de un nivel al otro, dejando fijo el nivel de un factor, de pasarse de un nivel al otro, habiendo dejado fijo el nivel del segundo factor, y así sucesivamente. ¿Sí? Los cambios que se dan de nivel bajo a nivel alto, dejando fijo un factor, de nivel bajo a nivel alto son una repetición, que por eso se promedia, dos efectos simples, después se va al otro factor, se pasa de un nivel alto a un nivel bajo, dejando fijo el otro factor, después de nuevo del nivel bajo al nivel alto, dejando fijo el segundo factor, el segundo nivel del segundo factor, y ahí se promedia de nuevo. Estos son los efectos principales de los dos factores. Las interacciones surgen por diferencia, en este caso. Nosotros ahí hacíamos promedio. Hay que agarrar yo no pegué es más, saqué las formulitas, que de ahí se puede interpretar un poquito mejor. Ahora la próxima voy a sacar de la diapositiva las fórmulas, pero ya no creo que le demos mucho más artículo al efecto fijo, al efecto principal y efecto simple. Repasen ustedes eso por su cuenta, que puede sí ser una pregunta teórica, pero una pregunta en la práctica no vamos a hacer, ¿eh? En la práctica no se les va a pedir que calculen efectos principales y efectos de los factores. Y una NOVA, con los tratamientos, desglosaban sus factores e interacciones, y si es un DCA, solo tienen los tratamientos y el error experimental. Pero acuérdense que en factorial yo estoy diseñando los tratamientos al hacer las combinaciones de los niveles de los factores involucrados, que pueden ser, bueno, un factorial simétrico o no, cuando mantengo el mismo número de niveles por tratamiento. Entonces hago el nivel el valor de los niveles elevado a los números de factores, o multiplico simplemente los niveles de los factores intervinientes. Tengo 3 por 4, o tengo 3 al cuadrado, o 3 al cubo, cuando tengo 3 factores y 3 niveles, etc. Tienen que repasar teoría sí o sí, porque acá no se dio teoría, ustedes tienen que mirar por su cuenta. Sí, yo les recomiendo ver los videos que son cortitos, mirar la presentación y después agarrar el apunte, ¿sí? Porque el apunte tiene un orden diferente al que está el video. Sí, el video está como más paso a paso en otra forma de ver, más simplificado, ¿sí? Perfecto. ¿Profe? Sí, no sé, aquí. ¿Cómo es? En la tabla de ANOVA hay una parte donde te pide A y B. ¿Esas serían las repeticiones? No, pará. ¿Vos crees que yo siga? Sería P y Q, digo. Sí, profe, ¿qué totales se tomarían para sacar el del factor A y el del factor B? Bueno, ahora vamos a ver eso entonces, si quieren. Yo no tengo problema, puedo seguir acá hasta el final de los tiempos. Si ya no cierran el tabla. 4 totales cuando trabajo con los tratamientos. 4 totales. Cuando trabajo con la fuente de variación, tratamiento. Cuando yo miro fósforo, solo tengo 2 niveles de fósforo. Fósforo bajo, total, por 6 replicaciones. Fósforo alto, totales 6 veces replicado. ¿Sí? Cuando miro nitrógeno, tengo 2 niveles. Calculados los totales con 6 repeticiones. Y hoy estos totales están calculados con 3 repeticiones. Los totales para los tratamientos. Tengo 4 tratamientos, pero tengo 2 factores con 2 niveles. Entonces ahí es cuando yo hago el desglose acá en tratamientos.
Yo les muestro ya mismo. Vamos a hacerlo. Suma de cuadrados. Vamos por tratamiento, ¿ok? Fíjense lo que dice acá. Cada total son 4 dividido 3. 4 tratamientos que surgen de la combinación de 2 factores con 2 niveles. 4, ¿sí? 2 al cuadrado. ¿Qué me voy? Bueno, mi total 1 más mi total 2, que surgió con 3 repeticiones, más mi total 4, y más este. ¿Ok? Todo esto es dividido. ¿Cómo se calcularon esos totales? Con 3 repeticiones. Y finalmente todavía le tengo que restar el valor de C, que lo tengo acá. Y me da que la suma de cuadrados para los tratamientos me da 12.770. Ahora yo quiero saber en realidad, porque estos tratamientos surgen de la combinación de los niveles de fósforo y los niveles de nitrógeno. ¿Por qué? Porque yo en un mismo ensayo estoy probando el efecto simultáneo que tienen estos diferentes fertilizantes. Y si a su vez al combinarse un nivel de uno con el nivel del otro, pudo haber generado una interacción, o sea, un efecto que no es aditivo, un efecto multiplicativo que me hace explotar en la producción o la machaca del todo. Entonces, por eso yo quiero ver si la interacción es significativa. Y para encontrar esa combinación ganadora, más, ¿sí? Entonces, ahora me voy a fósforo. ¿Cuántas veces repliqué fósforo? Repliqué, tengo 2 tratamientos, fósforo 1, fósforo 2, que fueron replicados en tantas veces, 6 veces. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, ahora me voy por fósforo. Miro en el sentido horizontal. De nuevo, suma de cuadrados, seguimos haciendo, acá les demuestro el factor A, elevo al cuadrado los totales, tengo 2 totales, que fueron calculados con el número de repeticiones por el número de niveles del factor B, que es nitrógeno. ¿Sí? Entonces, 3 por 2, 6. Entonces hago suma de cuadrados, me voy para arriba, tengo estos 2 totales, fósforo nivel bajo, fósforo nivel alto, dividido 3, número de repeticiones, 3 se repite 3 veces, por 2 niveles son 6, y eso todavía le tengo que restar al valor de C. Esto está mortal. La potencia que tiene hacer un diseño de tratamientos en factorial es enorme. Fíjense ya que de los tratamientos, del efecto que tiene entre los tratamientos, el fósforo se lleva casi el 90%. Ahora me voy por el nitrógeno. Bueno, que el factor B que dice, bueno, agarrá esos 2 totales, elevalos al cuadrado, y por el número de repeticiones, que es 3, por el número de niveles del factor A, que es 2. Bueno, suma de cuadrado, me voy ahora a mirar en este sentido. Tengo solo dos tratamientos de nitrógeno. Sin nitrógeno, con nitrógeno. Entonces tengo total acá, dividido R por A. A tiene 2 niveles, fósforo, no sé por qué puse P ahí, bueno, por fósforo seguro. Entonces esto da 6, 3 por 2, 6, todo esto menos C. Y el efecto del nitrógeno sirvió para nada, me da 1387. Ahora prepárense, porque esto lo voy a poner de este lado, para no confundir. A ver dónde estoy. Ah, no, claro, no, ya sé. Voy a cambiar el formato. Ahí está. Bueno.
El efecto del tratamiento se desglosan en 3 fuentes de variación. Fósforo, el efecto del fósforo, el efecto nitrógeno y el efecto de una posible interacción. Si estos 3 son los que componen el efecto entre tratamientos, el efecto de la interacción, ¿cómo lo obtengo? Desglosé el efecto entre tratamientos en 3: factor fósforo, factor nitrógeno e interacción posible. Entonces, ya tengo estos 2, me falta el tercero y tengo el total. ¿Cómo obtengo el tercero? La suma de fósforo y nitrógeno, ¿eso le restamos al tratamiento? Absolutamente, Emilio. Solo hay que pensar lógicamente. Y ahí me da el efecto que ya lo habíamos visto aquí, significante, de la combinación. ¿Sí? Entonces, le aplico fósforo y le aplico nitrógeno, el efecto en la biomasa es aditivo, se suma. Le aplico fósforo, se suma, crece más, le aplico nitrógeno, crece más. Es un efecto aditivo, el modelo lineal aditivo, que está ahí de modelo estadístico matemático de cada uno de estos valores de respuesta, se mantiene. Es un modelo lineal aditivo. Cada uno aporta lo suyo. Ahora, si yo saco nitrógeno y saco fósforo, la cosa no crece en trajo. Vamos a mirar acá. Acá yo creo que ya lo podemos ver también. Después podemos analizar así también, con este tipo de... Yo les muestro como quieran, me encantaría que lo puedan analizar del revés, del derecho y del revés. Ahora vamos a hacer la suma de cuadrados totales. Suma de cuadrados, cada valorcito elevado al cuadrado. ¿Cómo es? ¿Cómo termino acá? Para la suma de cuadrado total. ¿No se acuerdan de memoria todavía? La suma de todos los datos puede ser. Elevado al cuadrado. Cuadrado. Menos Cada C. dato al cuadrado, sumado, menos. Menos C. Acá está la fórmula, ¿no? Bueno, tengo esto, me falta esto. ¿Cómo lo obtengo? Esto no lo miro, no me interesa. ¿Cómo saco el efecto entre tratamientos? Dentro de los tratamientos, perdón. El error experimental. Tengo que recordar. Exacto. Sí, va a parecer que tengo que recordar que es un DCA, así que vuelvo al... Es un DCA, porque acá yo podría poner el efecto del bloque. Pero este diseño no fue en bloque. Fue un DCA. Esto hay que leerlo, ¿ok? Entonces no va. Bueno, ahora tengo todo. Grados de libertad de los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos tengo? Menos 1. Tres. ¿Cuántos niveles de fósforo? A es nivel de fósforo. Menos 1. ¿Cuántos niveles? 1. Perfecto. 2 niveles. 2 menos 1. 1. ¿Cuántos niveles de nitrógeno? B. Menos 1. 1 también. 1 también. Bueno, por diferencia, tengo 3 para los tratamientos, un grado de libertad para el nivel de fósforo, un grado de libertad para el factor nitrógeno, y entonces me queda un grado de libertad más para la interacción. Esto tiene que sumar esto. ¿Ok? Bueno. Bueno, los grados de libertad para el total. 20 puede ser. ¿Por qué? No, me equivoqué. Perdón. Hace así, R por A por B menos 1. R repetición,
3. 6. Nivel del factor A, 2. Nivel del factor B, 2. 11, profe. 11. Ahí tenés. Por diferencia, los grados ya ni vos no da más. Vos estabas con nada, ¿cierto? Hago 11 menos 3. Yo diría que lo dejes hasta ahí. Sí, va, ahí ya está todo. Porque el resto concluye. Parece que tienen que leer, me parece que tienen que leer un poco más para entender las conclusiones. Y a su vez, a ver, que les quiero dejar que sepan, esto es muy importante. Cómo se arma el modelo estadístico matemático. Si tiene bloques, si no tiene bloques, cómo se arman las hipótesis, todo eso lo tienen que tener antes de desarrollar el ejercicio en realidad, ¿sí? Entonces tenemos hipótesis para los tratamientos, hipótesis para el factor fósforo, hipótesis para el factor nitrógeno, hipótesis para la interacción. Hay un bloque, hipótesis para el bloque, para que después nosotros acá al final terminemos concluyendo si rechazo o no rechazo. Entonces acá los graduados calculan el cuadrado medio para todos y empiezan a calcular los F. Y ahí se quedan con el F de tabla y dicen, efecto tratamiento, significativo. Efecto de fósforo, significativo. Efecto nitrógeno, significativo. Efecto de la interacción, no significativo, punto. Y ahí interpreta. ¿Ok? 20 minutos nos pasamos. Esta es una clase productiva. Le va a pasar la factura por el exceso de horario, chicos. Ahora es extra.